Hola, en este video analizaremos la eficiencia de los mercados competitivos y cómo la política pública se puede utilizar como mecanismo redistributivo o para corregir fallos de mercado. En este sentido, nos enfocaremos en los excedentes del productor y del consumidor y cómo estos se pueden utilizar para medir las pérdidas o ganancias derivadas de las intervenciones públicas. La presentación estará estructurada de la siguiente manera. En la introducción definiremos el excedente del consumidor y el excedente del productor y explicaremos su importancia para medir las ganancias o pérdidas netas de las intervenciones públicas. En la segunda parte estudiaremos en qué consiste la eficiencia de los mercados competitivos y cómo este tipo de mercados se pueden utilizar como referencia para analizar otro tipo de contextos no competitivos. Como podrá notar, tanto el contenido como la duración del video son extensos. Por ello, les recomiendo abarcar el contenido por partes. En la descripción del video podrán encontrar la tabla de contenido de la presentación con el minuto exacto en el que empieza cada parte. Dicho esto, empecemos. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y lo que paga realmente. Para ilustrarlo, imagine por ejemplo que usted desea ir a ver el estreno de una película al cine. Luego de una búsqueda rápida en internet, se da cuenta que el precio del ticket asciende a 150 córdobas. Sin embargo, puesto que usted quiere ver la película a toda costa, usted hubiera ido al cine incluso si el precio hubiera sido de 200 córdobas como máximo. En este caso, su excedente como consumidor es de 50 córdobas, puesto que pagó 150 córdobas por un servicio por el que estaba dispuesto a pagar 200 córdobas. Ahora bien, note que el excedente de cada consumidor puede variar incluso si se trata de la compra del mismo bien. En el ejemplo anterior, por un lado, es posible que hayan personas que estén dispuestas a pagar 300 córdobas por el ticket, en cuyo caso su excedente sería de 100 córdobas. Por otro, es posible que hayan personas que justo estaban dispuestas a pagar los 150 córdobas que efectivamente vale el ticket, en cuyo caso su excedente sería de cero. El excedente del productor es la diferencia entre el precio de mercado de un bien y el costo marginal de producción en todas las unidades de producción. Para ilustrarlo, imagine por ejemplo que usted posee una empresa de sombrillas cuyo precio de mercado asciende a 200 córdobas por unidad. Sin embargo, debido a que usted es un veterano en el negocio de la sombrilla y ha invertido mucho en su empresa, usted estaría dispuesto a producir incluso si el precio por sombrilla fuera de 150 córdobas. Dado este punto, su excedente como productor sería la suma de las diferencias entre el precio por sombrilla y el costo marginal de producir una sombrilla adicional. En general, el beneficio marginal seguirá siendo positivo hasta que el costo marginal iguale al precio. Ahora bien, note que el excedente de cada productor puede variar incluso si se trata de la venta del mismo bien. Esto se debe a que cada empresa tiene una estructura de costos distinta. En general, las empresas con costos más bajos obtendrán un excedente más alto que aquellas con costos más altos. Pause ahora el video y trate de explicar por qué el excedente del consumidor está dado por el área debajo de la curva de demanda que está por encima del precio de mercado y por qué el excedente del productor está dado por el área debajo de la curva de oferta que está por debajo del precio de mercado. Las intervenciones públicas como los controles de precios y el establecimiento de cuotas de producción o el racionamiento pueden afectar de manera sensible el excedente que perciben los productores y los consumidores. En la práctica, estas intervenciones pueden utilizarse para beneficiar a los consumidores en detrimento de los productores o viceversa, por lo que los hacedores de política pública deben tener una comprensión detallada de los posibles beneficios y pérdidas netas derivadas de mecanismos de intervención en los mercados. Para ilustrar por qué, veamos gráficamente qué ocurre en un mercado competitivo si el gobierno decidiera establecer un precio máximo para un bien cualquiera. Primero, note que sin intervención estatal el mercado se equilibraría a un precio de P sub 0 y con las cantidades del bien ofrecidas y demandadas igualada a un nivel de Q sub 0. Este último aspecto es muy importante porque indica que el mercado se vacía en dicho equilibrio, es decir, lo que se demanda es igual a lo que se produce, por lo que no hay ni exceso ni escasez del producto. Ahora bien, imagine que el gobierno decide establecer un precio máximo para el bien que es inferior al precio de equilibrio de mercado. En este caso,
Note que un precio más bajo provocaría un aumento de la demanda de Q sub 0 a Q sub 2 y una contracción de la oferta de Q sub 0 a Q sub 1. Esto resultaría en escasez del bien, puesto que su producción es mucho menor a lo que se demanda del mismo. Considerando este contexto, pasemos a analizar quiénes son los ganadores y los perdedores de esta intervención. Empecemos analizando qué ocurre con los consumidores. Primero, note que el hecho de que haya escasez implica que habrá un número importante de personas que ya no podrán adquirir el bien. Por lo tanto, estas personas han perdido todo su excedente. Gráficamente, el área de este excedente del consumidor perdido equivale a la del triángulo B. Sin embargo, note que a pesar de que hay personas que se quedaron sin comprar el bien, las que sí lograron hacerlo lo hicieron a un precio más bajo, ganando cierto excedente. Gráficamente, el área de este excedente extra equivale a la del rectángulo A. Así entonces, note que el área de A es mayor que la de B, lo que implica que el excedente ganado por los consumidores es superior al perdido, por lo que podemos decir que estos experimentan una ganancia neta positiva. Ahora analicemos qué ocurre con los productores. Primero, note que el hecho de que haya escasez se debe a que muchas empresas dejaron de producir el bien en cuestión. Por lo tanto, estas empresas han perdido el excedente que les reportaba producir esas unidades adicionales. Gráficamente, el área de este excedente del productor perdido equivale a la del triángulo C. Además, note que las empresas que siguen produciendo ahora tienen que vender el bien a un precio más bajo, perdiendo cierto excedente. Gráficamente, el área del excedente perdido por esta razón equivale a la del rectángulo A. Así entonces, note que el excedente perdido por los productores equivale al área de la suma entre A y C, por lo que podemos decir que estos experimentan una ganancia neta negativa. En este contexto, la pregunta clave es: ¿compensa la ganancia neta positiva de los consumidores a la ganancia neta negativa de los productores? La respuesta a esta pregunta es no. Esto se debe a que, a pesar de que parte del excedente del productor fue transferido al consumidor, en este caso el rectángulo A, tanto los productores como los consumidores perdieron excedente de manera irrecuperable, pérdida que en el gráfico equivale a las áreas de los triángulos B y C. Utilizando la misma lógica del gráfico anterior, pausa el video y trate de explicar por qué en casos donde la demanda es inelástica, como ocurre con los bienes de primera necesidad, el establecimiento de un precio máximo inferior al de mercado provocaría una ganancia neta negativa incluso para los consumidores. Los excedentes del productor y del consumidor son claves para medir la eficiencia económica con la que opera un mercado. De hecho, se dice que un mercado cualquiera alcanza la eficiencia económica cuando el mecanismo de interacción entre la oferta y la demanda resulta en un equilibrio donde tanto los productores como los consumidores maximizan su excedente. Ahora, a partir de esta definición, uno se podría inclinar por pensar que lo más adecuado para alcanzar la eficiencia económica es no obstaculizar la libre competencia entre los agentes que lo conforman. Sin embargo, esto solo ocurriría en el caso muy poco probable de que no existan fallas de mercado. En mercados donde existen fallas, permitir la competencia libre solo resultaría en un resultado ineficiente, en el que ya sea los consumidores, los productores o ambos, terminarían perdiendo parte de su excedente de manera irrecuperable. Pero, ¿qué es una falla de mercado? De manera general, una falla de mercado se define como una situación en la que el mecanismo de un mercado competitivo no regulado es ineficiente económicamente. Este resultado ineficiente ocurre porque los precios no transmiten las señales correctas como para permitir a los consumidores y los productores decidir sobre cuánto consumir y producir. Para entender mejor este concepto, analicemos dos situaciones de mercado en las que existen fallos. Primero, existe un fallo de mercado cuando hay presencia de externalidades. En general, una externalidad es el resultado involuntario de la acción de producir y o consumir sobre ya sea consumidores y productores. Además, esta afectación, que puede ser positiva o negativa, no se ve reflejada en el precio. Por ejemplo, imaginemos el mercado de sonido de su barrio. Sí, escuchó bien, el mercado de sonido de su barrio. Generalmente, la mayoría de las personas prefieren espacios calmos, sin ruido excesivo. Sin embargo,
Nunca falla el vecino al que le gusta escuchar ranchera a todo volumen muy temprano por la mañana. Esta situación tan común es un ejemplo de fallo de mercado por externalidad, puesto que es muy difícil, si no imposible, establecer una multa al vecino por la contaminación sonora que genera. El resultado de sus gustos musicales resulta en una pérdida del bienestar para la mayoría de los habitantes del barrio. Dado este ejemplo, pause momentáneamente el video y trate de pensar en una situación donde se genera una externalidad positiva. Segundo, existe un fallo de mercado cuando hay presencia de información incompleta. En general, esto ocurre cuando los consumidores poseen información incompleta sobre las características del bien que consumen. Por ejemplo, imaginemos el mercado de conservación de bosques, en el que existe una población que posee los recursos boscosos y otra que demanda servicios ambientales de los mismos, como el aire limpio y la recreación. Note que establecer un mercado para la conservación de bosques podría involucrar problemas de información para los consumidores. Esto se debe a que es prácticamente imposible monitorear que todos los dueños de los bosques los están manejando adecuadamente debido a los costos económicos que esto implica. En este caso, el consumidor podría pagar una cantidad que no se adecúa al manejo efectivo de los bosques. Dado este ejemplo, pause momentáneamente el video y trate de pensar en otro ejemplo en el que los consumidores se pueden ver afectados por la falta de información. En general, note que cuando existen fallos de mercado, la intervención pública es necesario, puesto que el mecanismo de mercado solo generaría pérdidas de eficiencia económica. Después de todo, la mano invisible parece que a veces necesita un apretón de otra mano. De esta manera concluimos el contenido a abordar. Ahora, utilizando como referencia los elementos que acabamos de discutir, analice otros tipos de intervenciones públicas disponibles en el material del curso, como el establecimiento de precios mínimos o cuotas arancelarias. Recuerde que el material de lectura se encuentra disponible en el EVA. Nos vemos. Chao.